Contra naturaleza es el tema. Todos nosotros lo conocemos. Viene el Señor e hizo a Adán. ¡Qué cosa tan maravillosa! Hágase la luz, hágase todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Pero cuando dijo, voy a plantar al hombre, la corona de la creación, sus delicadas manitas, se inclinó nuestro Dios para formarnos de un material tan fino, porque nosotros somos lo más especial que Él puso aquí en la tierra. Si cuando usted se ve al espejo ve, uy, si yo tuviese menos espinillas. Cuando usted se ve en el espejo, vea que usted es lo más precioso que Dios creó aquí en la tierra. Hace un tiempo yo creía que para yo ser bonito tenía que ser gringuito, ojos azules y ay, sí es bonito. Después me di cuenta que es cosa de gustos. Y la decepción que llevé un día, cuando veo en una guardería unos angelitos negritos. No puede ser esos ángeles, dije yo, no puede ser, porque toda la vida los vi blanquitos. Eso soy yo que voy aprendiendo y que Dios usa cualquier cosa para quitar todo prejuicio en mí, tanto religioso como de culturas, como de acepción de personas. Hermano, todos nosotros juntos somos lo más bonito que Dios creó aquí en la tierra. Contra naturaleza. Y Adán no necesitaba santificarse y buscar a Dios para ser santo. Dios lo hizo santo. El hombre era perfecto, santo, una naturaleza divina. Así era ese hombre. Contacto para hablar con Dios todo el tiempo, sin problema. Él hablaba con nuestro Dios sin problema, no pasaba nada. De hecho, no hay relato de cuánto vivió Adán antes de que pecara. ¿Por qué? Porque él también estaba en un eterno presente. Vaya lo que despreció. Él vivía en un eterno presente, en una naturaleza divina, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Y cuando ya ocurrió lo que ocurrió, nos heredó algo que... ¡Qué problema! Y heredó a nosotros y a todas las generaciones que han pasado y a las que van a venir, algo no bueno. Y eso es contra la naturaleza. Porque lo original que Dios creó fue santo, fue divino. Lo que vino después no fue lo que Dios creó. Ahora bien, ya se entendió lo que estamos proyectando. El pasaje que nosotros leímos, escrito por Pablo, un hombre tan santo, un hombre de Dios, encuentro una narrativa que si no me fijo atentamente me confunde. Digo, ¿de qué está hablando? Él comenzó hablando en los versículos y capítulos anteriores de que por la ley nadie se salva. Lo que él estaba dejando claro es que el pacto de la ley había pasado y que estamos en el pacto de la gracia. Entendiendo ya esto, nos ubicamos exactamente capítulo 7, versículo 7. Yo me voy a sacar la faja hoy. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley le dijo, no codiciarás. Lo que me llamó la atención es, existiendo tantos mandamientos, ¿por qué él tenía que citar codicia? ¿Por qué él tenía que hablar de codicia? Existiendo tantos otros mandamientos, eligió ese. Los que conducimos, ¿cómo sabemos que una maniobra está mal? ¿Cómo sabemos que entramos en el lugar incorrecto? ¿Cómo sabemos que ahí no era apropiado ir? ¿Cómo sabemos que ahí no se puede virar? Porque hay un letrero que lo dice. Si no hubiese una señal, ¿cómo sabemos de qué dirección vamos y cómo estamos bien? Entonces las señales nos advierten y nos dicen el camino correcto para avanzar. Él está diciendo en el pasaje que leímos, yo no conocía lo que era el pecado hasta que algo me dijo que era pecado. Ningún ser humano conociese a totalidad lo que es el pecado si no lo tuviésemos escrito. Pero como hay algo que nos declara lo que es, eso nos hace evidencia si estamos caminando en el camino correcto o en el incorrecto. Y viene él y dice, porque la ley hizo evidente toda codicia. ¿Qué es codicia?
que decir que revivió en mí toda codicia. Porque él entendía que cuando Dios nos hizo santos. Dios hizo a Adán sin pecado, una naturaleza divina, pero ahora hay una naturaleza en nosotros no divina, sino una naturaleza pecaminosa. Y teniendo la naturaleza pecaminosa, él dice que la ley, que la palabra sacó a evidencia todo tipo de codicia, porque el pecado yo no lo inventé, porque yo no hago pecado. Yo no hago el pecado, lo practico, que es diferente. Pero alguien lo hizo. Y ese alguien que lo hizo, lo insertó en Adán y lo insertó en nosotros. Pero nosotros no hacemos pecado, lo practicamos, que es diferente. Entonces el hombre dice, ahora tenemos deseo de tener todo lo que no nos pertenece, todo lo que no es nuestro. Ahora viene el impulso y lo queremos. ¿Y qué cosa que la codicia abarca? Todo aquello que legalmente no es mío. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar, ¿verdad? Sí, santo Cristo, me faltan 10 minutos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no había nada que lo evidenciara, no había nada que dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora sí está, por la misma palabra. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y yo, ¿cómo? Le estoy diciendo que si usted no le presta atención, confunde. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo? ¿De qué me está hablando? Vuelve a decir, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es ese revolú? ¿Qué? Por un momento, ¿usted sí leyó conmigo? Porque es un trabalengua extraño, porque como que hay un enigma que no se comprende. ¿De qué está hablando? Pero luego dice la palabra que debió de ser buena, a mí me mató. Cuando yo entendí la palabra, me mató. ¿De qué está hablando ese hombre, por favor? ¿Sí entiende? ¿Por qué lo tiene que decir él? Que el entender la palabra, que después de codiciarlo todo, que el mandamiento que es para vida, al final de la historia lo mató. ¿De qué está hablando él? Lo que él está diciendo es, porque no hay forma de vivir siendo cristiano viviendo en tus deseos carnales. Lo que él mató en él fue todos sus deseos pasionales que llevan a la desobediencia de Dios. No que lo matara físicamente. Él dice, la ley, la palabra, cuando yo la descubrí, cuando esa palabra penetró en mi corazón, cuando ese poder me impactó, cambió mi vida de tal forma que me mató. ¿Puede alguien buscarme, por favor? Alguien que lea rápido. Gálatas, ¿qué dice el 2:20? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ve que allá le dice a los romanos, porque la ley me mató. Aquí dice, ya no vivo yo, mas vive. Qué convencido estaba él. Hay un otro pasaje que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué convencido estaba de su relación con Dios. Ojalá y nosotros pudiésemos entender que lo que a Dios le agrada es que yo vaya contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza? Porque lo que yo tengo ahora es una naturaleza pecaminosa. Y cuando yo recibo a Jesucristo dentro de mi corazón, cuando yo tomo la palabra de Dios para mi vida, encuentro que la palabra de Dios mata en mí todo lo que no le agrada. Todo lo que sea pecado, la palabra lo fulmina. Y por eso Pablo dice, lo que era para mí de bien la ley, me mató. Claro, mató en él
toda vida pecaminosa, porque Él era un hombre santo y podía decir, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ojalá y nosotros lo pudiésemos decir. Decir podemos, pero actuarlo. Cristo vive en mí. Sí, por sus frutos. No. Entonces lo que murió en Pablo no fue su cuerpo físico, ¿verdad? Dice él, el pecado. La ley hizo, la palabra hizo que en mí muriera el pecado. Dice el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy vendido, Santo Cristo. Si Él no hubiese sido el apóstol, si Él no hubiese sido el llamado de Dios, por favor, y Él mismo admite, dice, la ley es santa, es buena, es espiritual, pero yo soy carnal. Eso es Él. Nosotros somos espirituales. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Santo Cristo. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que obedecer. Hermano, ¿qué es eso? En este tiempo, ay, ese hermano Rudy Enoch, hasta el cansancio nos dice que leamos la Biblia, hasta el cansancio nos dice que oremos, hasta el cansancio dice que tengamos una comunión con Dios, que lo importante es tener una relación con Jesucristo más que con nosotros mismos. Y claro, y todos sabemos que hay que orar, y todos sabemos que hay que leer, y todos sabemos que hay que ir a la iglesia, todos lo sabemos, ¿sí o no? Pero ¿cómo cuesta practicarlo? Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. En mi mente yo sé que tengo que hacerlo, que es bueno, pero no tengo el hacerlo. ¿Por qué no tengo el hacerlo? Porque todo lo que es espiritual contradice mi naturaleza humana. Y por eso nos encontramos luchando contra naturaleza. Porque en nosotros mismos hay una pelea diaria y constante. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Qué tal todo lo demás que impide que vayamos a la iglesia? ¿Qué tal todo lo demás que impide que lo busquemos? Sé cómo se llame. Si me impide que yo busque a Dios, si me impide, no es bueno. Y si lo que quiero no esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es que yo no sé cómo ir más despacio. ¿Qué es morar? ¿Sí estamos de acuerdo con eso todos? ¿Qué es morar? No es estar de paseo, no es ir de visita. Morar es estar establecido, viviendo en un lugar. Y él dice, y si yo hago todo lo que no quiero, significa que ya no lo hago yo, sino que el pecado que habita en mí lo hace. Santo Cristo. Por eso la palabra dice que todo hombre es pecador. Y entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Quedamos en una posición de que necesitábamos con urgencia un Salvador, un Redentor. No podíamos de ninguna forma librarnos de este cuerpo pecaminoso. No hay forma. Todo el capítulo, téngalo de tarea en su casa, porque necesitamos partir a nuestra casa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, no viene de afuera, lo tengo yo tengo el mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. No dijo de afuera, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De aquellos que la palabra dice que de esos hombres la tierra no era digna. Y él lo está escribiendo. ¿Y por qué lo está escribiendo? Porque hay cosas que no son nuestras, que son don de Dios. Y Dios es tan fiel que la palabra dice que el don y el llamamiento son irrevocables.
que Dios lo llamó a él, que lo santificó con su sangre, que Dios lo trajo a su reino para un trabajo específico y que él solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. La pregunta del millón será que Dios nos sigue llamando a todos nosotros, y la otra si será que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Santo Cristo. Solo vine medio violento hoy. ¿Cómo puede decirme Pablo que él dice aquí en la mente, con mi entendimiento yo sirvo a Dios, pero con mi cuerpo, con mis actitudes, cuando me enojo de por gusto, cuando le hablo mal al vecino, cuando le grito a mis hijos? No, ustedes no, él. Cuando le grito al compañero de vida, cuando soy maleducado, cuando me comporto mal, son las obras del pecado. De manera que nosotros caminamos contra la naturaleza, porque Dios nos hizo santos y lo que heredamos nosotros no es lo que fuimos al principio. En una ocasión me preguntó alguien, oiga, ¿y si Cristo viene y yo estoy mintiendo? ¿Me voy con él o no me voy con él? ¿Qué cosa, no? ¿Y si todo hombre es pecador? Entonces, ¿cómo se salva? Israel no difería en ninguna manera de Egipto. Eran igualitos de idólatras. Es más, vinieron viendo las maravillas y nunca pudieron sacar la desgraciada idolatría de ellos. No pudieron. Y se tiraron 40 años en el desierto y no sacaron la idolatría de sus vidas. Y deseaban volver a Egipto. Porque todo su ser, su cuerpo físico, quería hacer lo que es natural, lo que es de la carne, pero no buscar lo espiritual. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre salvarlos a los israelitas de los egipcios cuando Dios mandó la última plaga? Si hay algo bonito, si hay algo agradable en mí, si es que hay algo agradable en mí, es esa bendita sangre de Jesucristo. Bendita sangre que me lava, que me limpia, que me purifica más allá de mi entendimiento. Porque el razonamiento humano me dice que si yo quiero ir al cielo, tengo que santificarme de tal forma que no peque. Pero la Biblia dice que yo voy a pecar siempre. Hay una diferencia entre el cristiano, el que le teme a Dios, y el que no. El que teme a Dios lo acepta. Por eso se llama acepta a Jesucristo. El que teme a Dios lo reconoce que lo hace mal y pide perdón. Y se siente mal cuando lo hace. El que no tiene a Jesucristo le importa nada pecar y no se siente mal cuando lo hace. Ahí la diferencia, papito. Claro que hay un tiempo de proceso. Claro que hay unos que pecan más. Claro que estamos unos que pecamos más. Es verdad. Entonces, ¿cómo me salvo? Por la bendita sangre de Jesucristo. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No hay ninguna condenación, George, a los que andan conforme a su Espíritu. ¿Qué es conforme a su Espíritu? Hacer lo mejorcito que yo pueda, pero darle siempre la gloria al que la merece, aquel que me compró con su sangre. Sin eso no hay forma de salvarnos. Todos nosotros aquí estamos tranquilos porque todos hemos sido comprados con esa sangre, ¿verdad? Perfecto. Si todos hemos sido comprados, no hay ningún problema. Todos somos de nuestro Dios. Ahora, hay que meditar que en nosotros está una naturaleza pecaminosa. Y que el deseo de Papá Dios es que yo alimente en mí la nueva naturaleza adquirida en Cristo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa naturaleza quiere Dios que yo alimente. La otra, si la alimento, me llevará a la desgracia, a la perdición. Contra la naturaleza. Pónganse sobre sus piecitos.